Amós capítulo 7 hasta el 8, versículo 3. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor, y es lumbrera a nuestro camino. Gracias porque en ella encontramos nuestra esperanza, encontramos lo que tú quieres que cómo vivamos. Oh Señor, hoy una vez más nos paramos delante de tu palabra, reconociendo la necesidad que tenemos todos aquí de ti. Señor, abre nuestros corazones, abre nuestros ojos, quita de nosotros cualquier distracción y que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones en el día de hoy. Que Cristo se haga cada vez más bello a través de esta palabra. Que tú ilumines nuestro corazón y hoy podamos, Señor, ver la seriedad con la que tú consideras el pecado, Señor. Ver que tú eres un Dios santo, que no toleras ni juegas con el pecado, ni lo pasas por alto. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en mi pueblo o en Puerto Rico hay un dicho que a lo mejor lo dicen en sus países, y es que dice: el que juega con fuego se quema. Y cuando uno era chiquito, los padres, cuando veían a uno en peligro, le decían: hijo, el que juega con fuego se quema. Tratando de advertirnos de las consecuencias que podían haber o del peligro que podíamos enfrentar cuando estábamos en riesgo con algo de lo que estábamos haciendo. Y en mi caso, mis hermanos, fui muy terrible. Si no, me pueden mirar por aquí, me pueden mirar por acá, por acá. El que juega con fuego se quema, mis hermanos. Y en el pasaje que tenemos delante de hoy, Israel estaba jugando con fuego y se quemó. Pero para entender, mis hermanos, el pasaje de hoy tenemos que hacer un pequeño recuento del contexto de Amós. Hasta ahora, mis hermanos, nosotros hemos estado viendo que Dios comenzó en el capítulo 1 advirtiendo a las naciones vecinas de Israel. Pero a partir del capítulo 2, versículo 4, Dios comienza a través del profeta de Amós a hacer serias advertencias sobre el pecado de Israel. Vimos que Dios les advirtió las consecuencias de haber abandonado la palabra de Dios. Les advirtió las consecuencias de que iban a tener sobre la injusticia hacia el pobre, sobre el soborno y el abuso hacia los más necesitados. Y Dios ha estado, mis hermanos, desde el capítulo 2 en adelante, versículo 4, advertencia tras advertencia. Les advirtió sobre su inmoralidad sexual, les ha advertido sobre la idolatría, les ha advertido sobre la falsa seguridad. Hermanos, Dios le había dado múltiples advertencias y oportunidades al pueblo de Israel, a su pueblo. Dios le había dicho: búsquenme. En medio de todo lo que están pasando, en medio del pecado que están pasando, búsquenme y vivirán. Pero ellos, mis hermanos, jugando con el pecado, jugando con el fuego, se quemaron. Y prefirieron, mis hermanos, y decidieron, a pesar de todo lo que Dios había hecho, a pesar de la misericordia de que Dios le había advertido, seguir en su pecado y seguir dándole la espalda a Dios. Por tanto, mis hermanos, el juicio para el pueblo de Dios ya es inminente. Ya viene. Ya no hay marcha atrás. Y eso es lo que veremos en nuestro pasaje de hoy, mis hermanos. Es por eso que he titulado este sermón: no juegues con el pecado. No juegues con fuego, porque te vas a quemar. Y la verdad que creemos que este pasaje encierra, mis hermanos, es la siguiente. Y yo quiero hacerlo como una advertencia para nosotros como iglesia de hoy. Y yo le pido al Señor que abra su corazón y usted pueda ver la seriedad del pasaje que tenemos delante de hoy, mis hermanos.
Y la advertencia para nosotros como iglesia en el día de hoy es la siguiente. Cuidado. Cuidado. Dios no pasa por alto el pecado. Iglesia, cuidado. Dios no pasa por alto el pecado. En primer lugar, mis hermanos, Dios no pasa por alto el pecado. Por tanto, mis hermanos, nosotros tenemos que estar alerta. Y lo primero que queremos ver, mis hermanos, que porque Dios no pasa por alto el pecado, a pesar de que Él es un Dios compasivo. Dios no pasa por alto el pecado, a pesar de que Él es un Dios de gracia y compasivo. Versículo 1. Y amor, mis hermanos, como este libro nos hemos estado viendo en los profetas, comienza a usar una serie de imágenes que Dios le ha mostrado en una revelación para darnos un mensaje y para enseñarnos o ilustrarnos una verdad. Y la primera imagen que usa, mis hermanos, en este pasaje es la de una langosta. Miren el versículo 1 conmigo. ¿Están conmigo, hermanos? Versículo 1. Dice, esto me mostró el Señor, Dios, que Él formaba enjambre de langostas cuando comenzaba a brotar la cosecha de primavera, y la cosecha de primavera era después de la siega del rey. Versículo 2b. Y sucedió que cuando había terminado de devorar la hierba, yo dije al Señor, te ruego que perdones para resistir te ruego que perdones. ¿Cómo podrá resistir Jacob a Israel si te es tan pequeño? Ahora, hermanos, cuando nosotros vemos una langosta, ¿qué se le viene a la mente a usted? Está en Red Lobster, ¿eh? Con sus guantecitos y comiendo ahí un buen marisquito. Pero langostas en este pasaje no significa eso. Langosta de este tiempo, mis hermanos, era como un bicho. Era como un tipo de insecto que cogía y destruía por completo la cosecha. Ellos, mis hermanos, se comían todo. Los que son agricultores aquí, o que les gusta sembrar, como nuestra hermana Carmen, nuestro hermano Ángel, saben de lo que le estamos hablando. Usted se esfuerza por hacer lo mejor para su cosecha y de repente viene un brote de insectos y de una noche para otra se quedó sin nada. Esa es la imagen que Amós está usando aquí. Ahora, interesante, mis hermanos. Tanto Amós como el pueblo y su audiencia, quien estaba recibiendo este libro, sabían lo que esto era. Porque esto no es la primera vez que esto aparece en la Biblia. En Éxodo capítulo 10, versículo 1 al 20, vemos que Dios, ¿qué hizo con Faraón y con Egipto? Juzgó al pueblo, a Dios lo juzgó porque ellos tenían al pueblo de Israel esclavizado. Y cuando Amós está usando esta imagen, cuando Dios se le está revelando a Amós, ellos entendían, mis hermanos, ellos sabían lo que esto significaba. Ellos sabían que la langosta era una imagen de juicio, era una imagen de destrucción total, era una imagen de que Dios iba a juzgar al pueblo de Israel. Ahora, la primera cosecha, mis hermanos, era para el rey. Así como recuerdan, la mejor carne, también la mejor cosecha era para el rey. Pero la segunda cosecha, que es la cosecha de la primavera, era la que iba a ser destruida. Y aquí hay un énfasis en el pueblo, en la cosecha del pueblo. Y lo que Amós está diciendo, mis hermanos, a través de esta imagen es: el pueblo de Israel va a ser destruido y va a quedar desamparado. Va a quedar desamparado. Se va a quedar sin cosecha, se va a quedar sin alimento. Pero miren la respuesta de Amós, hermano. Amós, conociendo esta imagen, conociendo la historia de Israel, conociendo lo que Dios había hecho en Éxodo, sabiendo el juicio que venía sobre ellos, le dice al Señor: Señor, te ruego que perdones.
¿cómo podrá resistir Jacob? Y Jacob es Israel, mis hermanos, es el pueblo. Y en el versículo 33 vemos que el Señor se apiadó de esto. Y dijo, el Señor se apiadó de esto, no sucederá, dijo el Señor. Dios tuvo compasión y misericordia con ellos, mis hermanos. La intercesión de Amós hizo que Dios tuviera compasión con ellos, una vez más. Pero Amós usa una segunda imagen, hermanos. Miren el versículo 4. Y es la imagen de fuego. Esto me mostró Dios, el Señor Dios, perdón. El Señor Dios llamaba para juzgarlos con fuego y consumió el gran abismo y empezó a consumir el campo. Ahora, hermanos, cuando tú miras la imagen del fuego, la Biblia, el fuego, ¿qué significa la Biblia? Juicio. Por ejemplo, nosotros vamos al capítulo 19 de Génesis. ¿A quién Dios destruyó? A Sodoma y Gomorra. ¿Cómo lo destruyó? Con fuego. En Mateo 25, versículo 41, Jesús, hablando del juicio final, dice que Satanás y sus demonios serán echados ¿a qué? Al fuego eterno. Juicio. Si nosotros vamos a Apocalipsis 20, también esta imagen se usa como el lago de fuego como señal de juicio. El juicio, mis hermanos, el fuego en la Biblia es una imagen de juicio de Dios. Y lo que está haciendo Amós con estas imágenes, y Dios le está diciendo a Amós a través de esta imagen es, voy a destruir a mi pueblo Israel. Los voy a consumir. Voy a juzgarlos por no escuchar mi advertencia, por no volverse a mí, por querer seguir en sus pecados. Pero miren una vez más cuál fue la respuesta de Amós al ver la visión que Dios le mostró del fuego. Entonces dije, Señor, te ruego que ceses, por favor, no los destruyas. Para, Señor. ¿Cómo podrá resistir Jacob si es tan pequeño? Una vez más, Amós intercede y vemos una vez más en el versículo 6 que el Señor se apiadó de esto. Y el Señor dijo una vez más, esto no sucederá. Hermanos, una vez más, el Dios Todopoderoso, el Dios Santo, que creó los cielos y la tierra, mostrando paciencia, gracia, misericordia, compasión hacia el pecado del pueblo. Pero Amós nos muestra una tercera imagen para ilustrarnos que a pesar de que Dios fue tan compasivo, de que a pesar que Dios tuvo tanta gracia y tanta misericordia con su pueblo, ellos decidieron seguir en su pecado. Versículo 7. Esto Él me mostró. El Señor estaba junto a un muro hecho de plomo y tenía en su mano una plomada. Y el Señor le dijo a Amós, ¿qué ves? Una plomada, le respondió Amós. Y el Señor dijo, voy a poner una plomada en medio de mi pueblo Israel. Ahora, hermanos, ¿qué es una plomada? Una plomada, mis hermanos, es una herramienta de construcción. Era una cuerda con un pedazo de metal, algunos piensan que es un pedazo de metal o de barro, que se usaba para medir una pared para saber si estaba recta o estaba desviada. Pero para poder ilustrarlo, mis hermanos, es como la plomada hacía el trabajo de un nivel. Usted ha visto los niveles que tienen como una gotita y cuando vamos a poner un cuadro,
que queremos que los tornillos queden bien. Esa era la función de una plomada. Era asegurarse o evaluar si algo estaba correcto o estaba torcido. Era para saber si algo estaba recto o estaba virado, como decimos nosotros los puertorriqueños. Es como cuando nosotros vamos a poner un televisor que queremos que quede preciso. Usamos un nivel. Si está en casa de Alexander, ella tiene unos láser ahí que no necesitas el nivel. Pero lo que Amós está haciendo, mis hermanos, es mostrándole en esta visión, lo que Dios está haciendo a Amós es mostrándole en esta visión que Dios los había medido a ellos, que Dios había medido al pueblo, que Dios había puesto la plomada, Dios le había puesto el nivel y los encontró torcidos. Los encontró en su pecado y desviados de él. Y se supone, mis hermanos, que cuando Dios tirara la plomada o pusiera el nivel, eso estuviera en cero. ¿Por qué? Porque Dios había dado múltiples advertencias de la seriedad que era y las consecuencias que iban a haber si ellos no se apartaban del pecado. Pero Dios los encontró torcidos y desviados. Ellos pensaban que Dios siempre iba a seguir mostrándole compasión. Ellos pensaban que Dios siempre le iba a seguir mostrando su gracia. Ellos pensaban que Dios iba a seguir apoyando su pecado. Ellos pensaban que Dios iba a seguir extendiéndole su gracia, su misericordia, y ellos seguir hundidos en su pecado. Y hermanos, en el día de hoy también hay gente que creen que la gracia es tan buena que le da licencia para pecar. Y eso no es gracia, eso es gracia barata. Ellos no creían que Dios los iba a juzgar. Por eso seguían torcidos en sus pecados. Por eso seguían desviados en su pecado. Ahora, ¿qué consecuencias trajo eso? Versículo 8b al 9. Por Dios haberlos encontrado torcidos, mira lo que dicen. Ya no volveré a dejarlos sin castigo. Se acabó lo que se daba. Los lugares altos de Isaac serán asolados y los santuarios de Israel serán destruidos, donde ellos rendían adoración. Y yo me levantaré con una espada contra la casa de Jeroboam. Juicio de Dios. Juicio de Dios. Las consecuencias que trajo el pecado de Israel y su rebeldía, mis hermanos, fue un juicio inminente hacia el pueblo. Ya Dios no iba a dar marcha atrás. Dios iba a actuar ahora sí o sí. Se acabó la paciencia, se acabó mi misericordia para ti. Ya nadie los va a librar. Ahora, déjenme hacer una aclaración, mis hermanos. Yo no estoy diciendo que la salvación se pierde. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que el remanente que Dios ha escogido se va a perder. Pero Dios juzga a su pueblo. Y cuando hablo de juicio, mis hermanos, son aquellas consecuencias que van a venir a nosotros por nosotros querer seguir persistiendo en nuestro pecado. Y esas son esas mismas cosas que Dios va a traer para rescatarnos y sacarnos del pecado. Y eso era lo que Dios estaba haciendo con Israel. Dios iba a traer el pueblo y el juicio y se iba a separar la cizaña
del trigo. Se iba a salvar el remanente y el que no era remanente iba a ser cortado. Pero iban a pasar el juicio. Iban a experimentar las consecuencias de su pecado por rechazar a Dios. Hermanos, este texto nos muestra una gran advertencia para nosotros en el día de hoy. Dios es grande en misericordia. Dios es lento para la ira, mis hermanos, eso es cierto. Pero Dios también es un Dios santo y justo que juzga el pecado de su pueblo, que juzga el pecado de su iglesia. No te crean, mis hermanos, que porque has seguido pecando y todavía no has visto que ha pasado nada, no confundas la compasión de Dios en tu pecado. No la confundas. El hecho de que Dios tenga compasión contigo no significa que va a dejar de juzgarte. No. Cuidado, hermano. Cuidado. Su compasión y su gracia no es una licencia para que nosotros pequemos y queramos vivir como queramos. No te equivoques, hermano. Algunos dicen, bueno, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Cuidado. Esto es una advertencia para ti y para mí, iglesia. Puedes que lleves tiempo pecando y que Dios te está advirtiendo, y ves que no pasa nada, pero Dios te va a juzgar si quieres seguir en esa vida. Y probablemente, si no te arrepientes cuando Dios traiga el juicio sobre ti, es una evidencia, o puede ser una evidencia que realmente no eres parte del pueblo de Dios. Cuidado, hermano, no te engañes. No te engañes, hermano. Hemos visto en primer lugar, y no sé si voy a poder terminar. Hemos visto en primer lugar, mis hermanos, que debemos tener cuidado porque Dios no pasa por alto a pesar del pecado, a pesar de nuestra compasión. Veamos en segundo lugar que tenemos que tener cuidado, que Dios no pasa por alto el pecado, aunque tú no quieras aceptarlo. Dios juzga a su pueblo, a su iglesia, aunque tú no lo quieras aceptar. Aunque tú creas que puedes rechazar el juicio de Dios. Versículo 10 al 17. Y es interesante porque Dios le está dando una revelación a Amós y de versículo 10 al 17 es como un paréntesis. Es como un paréntesis porque en el versículo 8, capítulo 1, en el capítulo 8 comienza otra vez la visión. Es como un paréntesis. Pero ¿para qué Dios usa este paréntesis? ¿Por qué se pone este versículo aquí en Amós, en este lugar? Para mostrarnos cuán ciego y duro estaba el corazón del pueblo. Para enseñarnos, mis hermanos, que ellos creían que podían rechazar el juicio de Dios. Miren el versículo 10. Entonces, Amasías, y Amasías, mis hermanos, no hay mucha información de quién es. No sabemos mucho de él, pero lo que sí sabemos es que era un sacerdote de Betel. Y Betel, mis hermanos, fue el lugar de adoración falsa. Fue el lugar de idolatría. Si nosotros vamos a Primero de Reyes, capítulo 12, Jeroboam primero, cuando se divide el reino, hace en Betel y en otros lugares altares, hace becerros de oro, porque él tenía miedo de que el reino norte, el pueblo de Israel, buscando seguir a adorar a Dios, volviera a Judá, al reino sur. Y él, mis hermanos, crea este sistema religioso falso, esta falsa religión, y expone sacerdotes que no eran escogidos por Dios, que no eran descendientes de Leví,
crea esta falsa religión, mis hermanos, y ahora Dios manda al profeta Amós a profetizar en contra de ellos. Y dice que el sacerdote Amasías, mira lo que hace, mis hermanos. Dicen, versículo 10b, Amós le dice a Jeroboam, oye, Amós conspira contra ti. Amós está inventando cuánta cosa hay de ti por ahí. Conspira contra ti en medio de la casa de Israel y la tierra que ya no puede soportar todas sus palabras. Ya no soportaban lo que Amós estaba diciendo. Porque así dice Amós, Jeroboam, el rey que estaba gobernando en ese tiempo, morirá a espada y ciertamente Israel saldrá en cautiverio. Amós estaba confrontando duramente, mis hermanos, a este falso sacerdote. Él fue con valentía, le declaró todo lo que Dios le había dicho en esta visión, le dijo todo lo que Dios le había mostrado. Y miren el versículo 12, la respuesta de Amasías. Amasías dijo, Amós, vete, vidente. Vidente era profeta. Vete, profeta. Huye a tierra de Judá y come allí pan y allí profetiza. Pero aquí en Betel no vuelvas más. No vuelvas a profetizar más. Porque es santuario del rey y residencia real. Mira lo primero que le dice. Vete a Judá y come allí pan. Los sacerdotes, mis hermanos, eran sostenidos por el pueblo. Y es como, los profetas. Y él le está diciendo, come allí pan, busca allí tu sustento. Vete a Judá, vete allá y busca el sustento tuyo. Ellos creían que Amós era igual que ellos, que abusaban del pueblo, que hacían soborno y hacían cuanta cosa le era posible para enriquecerse ellos. Pero miren lo que le dice Amós. Amós le respondió, versículos 14 y 16. Amós le respondió a Amasías, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que yo soy boyero y cultivador de higuera. Yo no estoy buscando aquí nada. Yo no estoy buscando dinero, yo no estoy buscando posición, yo no estoy buscando nada de lo que ustedes quieren. Yo estoy aquí porque el Señor me llamó y me envió a profetizarle. Nada más. ¿Por qué Amós fue? ¿Por qué Amós le profetizó con tanta valentía? Miren el versículo 15. Pero el Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Dios lo llamó y lo envió. Amós no estaba buscando nada de los beneficios de los que ellos disfrutaban por sus posiciones. Y miren lo que le dice Amós, versículo 16. Ahora pues, escucha la palabra del Señor. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Hermanos, ellos estaban rechazando al profeta de Dios. Recuerden que es un profeta. Un profeta, mis hermanos, era el hombre que Dios había escogido para llevar el mensaje de Dios a su pueblo, para llamarlos al arrepentimiento, para advertirles cuando se desviaban. Esas eran algunas de las funciones de los profetas. Era quien Dios enviaba, mis hermanos, para advertir. ¿Y qué ellos hicieron? Vete, no te queremos más aquí. ¿Qué consecuencias trajo eso, mis hermanos? Versículo 17. Por tanto, por haber rechazado el juicio, por haber rechazado la profecía, por haber rechazado la palabra, por haber creído, mis hermanos, que ellos, por alejar a los profetas de Dios, el juicio de Dios no iba a venir. Miren lo que pasó. Por tanto, así dice el Señor.
Mira lo que dice el profeta Amasías. Tu mujer se prostituirá y tus hijos y tus hijas caerán a espada, morirán. Tu tierra será repartida a cordel y tú morirás en tierra inmunda. Una vez más, juicio de Dios sobre el sacerdote Amasías. Él ahora, mis hermanos, iba a ver a sus hijas, a su mujer prostituyéndose, a sus hijos morir a filo de espada. Iba a morir en una tierra pagana, siendo él supuestamente el sacerdote. Pero no solo Amós declara juicio sobre el sacerdote Amasías. Miren cómo termina, miren el 17b. Además, Israel ciertamente saldrá de su tierra en cautiverio. Hermanos, este juicio es para el pueblo de Dios. Miren lo que dice el versículo 15. Ve y profetiza. ¿A quién? A mi pueblo Israel. A mi pueblo Israel. Ellos rechazaron al profeta. Ellos pensaban que haciendo esto iban a evitar el juicio de Dios. Ellos pensaban que podían evitar no ser juzgados. Pero eso, mis hermanos, no los iba a salvar del juicio de Dios. Hermanos, no importa cuántas veces tú quieras rechazar la palabra. No importa cuántas veces quieras rechazar a aquellos que Dios envía para advertirte de tu pecado. No importa cuántas veces quieras hacerte oídos sordos a Dios, a las advertencias de Dios. Si tú quieres seguir en tu pecado, nada te evitará el juicio de Dios. No hay manera de evitar el juicio de Dios si sigues en tu pecado. No hay nada que puedas hacer si quieres seguir en tu pecado. Si quieres seguir rechazando las advertencias de Dios en tu pecado. Si tú no escuchas las advertencias de pecado, si tú no miras con seriedad el pecado, serás juzgado por Dios, aunque no lo quieras aceptar, aunque lo quieras rechazar, aunque quieras huir, aunque quieras decir, mira, pastor, no me hables de eso, mira, hermano, no me hables de eso, yo no quiero saber de eso, yo quiero seguir en mi pecado. Váyanse, vete a Judá. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos no tuvieron cuidado de que Dios no pasaba por alto el pecado. Ellos pensaban que Dios iba a pasar por alto el pecado. Y el juicio eminente llegó para ellos. Y es lo que me lleva a mi tercer y último punto en el día de hoy. ¿Qué pasa si no hacemos caso o si no tenemos cuidado de que Dios no pasa por alto el pecado, mis hermanos? El juicio de Dios será eminente para ti. Vendrá sobre ti. Ahora Amós vuelve a la visión y ahora le pone el pomo a la tapa. Le pone el sello al juicio. Dios ha sido paciente hasta ahora, mis hermanos. Dios se apiadó de ellos 2 veces. Dios le envió profetas. Pero ellos decidieron continuar en su pecado y no volverse a Él. No volverse a Dios. Y miren la imagen que Dios le muestra a Amós. Capítulo 8, versículo 1 al 3. ¿Están conmigo, mis hermanos? ¿Están conmigo? ¿Están dormidos? Versículo 1 al 3 del 8. Esto me mostró el Señor. ¿Qué? Miré una canasta de fruta de verano. Y Dios le preguntó a Amós, ¿qué ves? Una canasta de fruto de verano, respondió Amós.
Ahora, ¿qué era una canasta de fruto de verano, mis hermanos? El fruto de verano, o esa época del fruto de verano, era el tiempo donde la cosecha estaba lista, donde el fruto estaba listo para recoger. Era el tiempo, mis hermanos, donde marcaba el fin de un ciclo de cultivo. Era donde se marcaba ese tiempo donde se decía ya, todo está listo para recoger. Y Amós lo que está haciendo, mis hermanos, es usando esta imagen para decir que así como las frutas de aquel tiempo estaban listas para recoger, así también el pueblo de Israel estaba listo para ser juzgado. Estaban listos. El juicio de Dios ahora sobre Israel es inminente, hermanos. No hay marcha atrás. Y miren lo que dice el versículo 2, versículo B, 2b. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el fin para mi pueblo Israel. Ha llegado el fin para mi pueblo Israel. Ya no volveré a dejarlo sin castigo. Versículo 3. Los cantos del palacio se convertirán en gemidos. En gemidos. Donde ellos cantaban, donde ellos hacían fiesta, se convertirá en gemido en aquel día, declara el Señor Dios. Y muchos serán los cadáveres en todo lugar, los echarán fuera en silencio. Destrucción total. Iban a gemir, algunos iban a morir en este juicio por no prestar atención a las advertencias de Dios. El pueblo de Dios, mis hermanos, iba a ser juzgado. Y puede, mis hermanos, que tú estés aquí ahora mismo pensando, bueno, pastor, ya que se acaba Amós. Está muy duro Amós. Ya estoy cansado del juicio. Dame esperanza. Puede que tú estés aquí diciendo, ya, que se acabe Amós. Y yo te tengo una pregunta, mis hermanos. ¿No será que Dios te está advirtiendo a través del profeta Amós sobre tu pecado? ¿Tú te has preguntado eso? ¿Tú te has preguntado por qué Dios en su soberanía está permitiendo que hoy como iglesia estemos predicando Amós? Dios nos está advirtiendo, iglesia, sobre el peligro de jugar con el pecado. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? Cuidado, hermano. Dios no pasa por alto el pecado. Y esto no es una idea nueva en Amós. En Génesis 3, en Génesis 2 y 3, Dios creó al hombre a imagen y semejanza, los puso en el huerto, le dijo, de todo árbol puede comer, menos del árbol del conocimiento del bien y mal. Desobedecieron lo que Dios le había dicho. No confiaron en su palabra. Y en el capítulo 3, ¿qué pasó? Dios juzgó el pecado de ellos y los expulsó. Y dice que Dios tuvo que sacrificar un animal para vestirlos. Pero no solo lo vemos en Adán y Eva, también lo vemos en los días de Noé. Dios advirtiendo, nadie respondió, juicio. Pero no solo lo vemos ahí, lo vemos aquí en Amós. Lo vemos en 1 Corintios, cuando aquellos estaban tomando en mal la Santa Cena en la iglesia de Cristo. Dios los juzgó. Los vemos en Apocalipsis, en las iglesias de Apocalipsis. Los vemos en el juicio final, mis hermanos. Pero la mejor evidencia de que Dios juzga el pecado fue que juzgó a su propio Hijo en la cruz para el perdón del pecado del pueblo.
Juzgó a su hijo porque el pueblo no quiso volverse a él. Hermanos, Dios toma en serio el pecado. Dios tuvo que matar a su propio hijo en la cruz, exhibiéndolo públicamente. Y si nosotros leemos en el Getsemaní, mis hermanos, cuando Cristo estaba orando, dice que su alma estaba muy afligida, sudando sangre, y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? El juicio de Dios por el pecado del pueblo, hermanos. Su hijo tuvo que morir, mis hermanos, por el pecado. Su hijo tuvo que morir para libertarnos de la esclavitud del pecado. ¿Por qué tú y yo ahora debemos seguir en él? ¿Qué demanda este pasaje de nosotros, mis hermanos? Que consideremos lo santo que es Dios. Que consideren lo santo que es Dios y la seriedad del pecado. Y que veas que con el pecado no se puede jugar, mis hermanos. Es como el fuego. Si jugamos con fuego nos vamos a quemar. Este pasaje demanda, mis hermanos, que nosotros reflexionemos al Dios santo y justo al que tú y yo estamos sirviendo en todas las áreas de nuestra vida. Porque si nosotros no consideramos esto, mis hermanos, y queremos seguir como en nuestro pecado y en nuestras vidas desenfrenadas, tarde o temprano, si somos sus hijos, como Dios nos ama tanto, Él traerá juicio sobre nosotros para volvernos a Él. Y si no eres de remanente, también un día enfrentarás el juicio final de un Dios santo. Por tanto, hermanos, tú y yo necesitamos orar para que sea Dios obrando en nosotros, para que sea Dios poniendo el querer como el hacer, para que el Señor nos ayude, mis hermanos, a estar atentos en nuestro pecado, para que el Señor nos ayude y nos haga un corazón sensible y nosotros podamos ver con seriedad el pecado, que no tomemos a la ligera el pecado, mis hermanos, porque Dios no pasa por alto el pecado y lo juzga. Y déjenme aclarar, mis hermanos, yo no estoy diciendo una vez más que aquí nos vamos a perder los que estamos en Cristo. No es eso. Lo que yo sí estoy diciendo es que Dios nos ama tanto que cuando nosotros queremos seguir en nuestro pecado, Él nos juzgará por nuestro bien y para su gloria y para rescatarnos. Y eso duele. Y eso puede traer consecuencias serias. Y eso nos puede costar hasta nuestra propia vida. Como en el caso de los corintios. Como en el caso de Amós. Si tú estás aquí sin Cristo, Dios juzga el pecado. Y un día tendrás que darle cuenta a Él de cómo has vivido. Y la única manera para, dentro del juicio de Dios por el pecado, encontrar esperanza es en Cristo. Porque si no estás sin Cristo, el juicio de Dios para ti es para perdición. Para nosotros, el pueblo de Dios, el juicio de Él sobre nosotros es para santificación. Pero para ti que estás sin Cristo, el juicio es para perdición eterna. Por tanto, necesitas arrepentirte de tus pecados y correr a Cristo hoy. Para terminar, el que juega con fuego se quema. El que juega con fuego, mis hermanos, se quema. Cuidado, hermanos. De verdad, en serio, tómate en serio la advertencia de Dios hoy para ti. Cuidado de no hacer la gracia muy barata. Cuidado. Porque Dios no pasa por alto el pecado. A pesar de su compasión, a pesar de que tú no lo quieras aceptar, si tú quieres seguir en tu pecado, el juicio de Dios será inminente para ti. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra.
porque a pesar de pasajes difíciles como este, sabemos que la única esperanza que tenemos es en ti, en tu Hijo amado, quien murió por nosotros para darnos, Señor, salvación. Pero eso no indica ni significa, Señor, que si queremos seguir en pecado no seremos disciplinados por ti. Porque el Padre al que ama disciplina, Señor. Cuando tú traes juicio en medio de nuestro pecado, es porque tú eres un Dios tan misericordioso y tan compasivo que no nos quieres dejar en nuestro pecado, que no nos quieres dejar hundirnos en él. Interviene, Señor, para que nosotros te busquemos. Padre, si hemos pecado, cada día hemos pecado, Señor. Te pedimos perdón y ayúdanos a no vivir vidas que deshonran tu nombre. Ayúdanos a deleitarnos, a glorificarte a ti en el poder del Espíritu Santo, Señor. Oh Señor, ayúdanos a ver con seriedad que el pecado no es un juego, que es serio porque tú eres un Dios santo, que no hay pecado en ti y que no das por inocente al culpable. Te alabamos, Señor. Te glorificamos y te damos gracias porque ahora los que estamos en Cristo, el juicio es una bendición para nosotros. Porque es la manera en que tú muchas veces nos rescatas de nuestra manera vana de vivir. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.